tal? Bienvenidos a la Feria del Libro Virtual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 2021. Estamos celebrando el 20 aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el centenario del estridentismo, el centenario luctuoso del poeta Ramón López Velarde, el padre soltero de la poesía moderna mexicana, y esta actividad, esta feria está dedicada al compañero Juan José Reyes, escritor y fundador de la revista Cultura Urbana. Estamos aquí en una mesa extraordinaria con tres figuras de la literatura mexicana y latinoamericana. Ellos son Evodio Escalante, Jorge Bocanera y Salvador Gallardo Cabrera. Vamos a iniciar esta mesa, esta conversación, primero con Jorge Bocanera, después seguiría Salvador Gallardo y terminaría Evodio Escalante. Muy breves rasgos de cada uno de ellos. Empezaría por Jorge Bocanera. Él nació en Bahía Blanca, en Argentina, en 1952. Es un poeta, periodista, antólogo, editor. Él vivió su exilio en México entre 1976 y 1983, regresó a su país y después volvió para vivir en Costa Rica de 1989 a 1997. Jorge empezó su carrera de poeta con un libro muy significativo que es Los Espantapájaros Suicidas en 1973, publicado en 1973. Y uno de los más recientes, Monólogo del Necio, que se publicó en México en el año 2014. Salvador Gallardo Cabrera, él es filósofo, poeta, ensayista, editor y es autor de algunos libros como La mudanza de los poderes, de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control, otro libro sobre la tierra no hay medida, una morfología de los espacios, otro libro Estado de subsuelo, otro es Sublunar, las máximas políticas del mar. Y hay que decir también, pues, que es nieto de uno de los miembros ilustres del estridentismo, del doctor Salvador Gallardo. Evodio Escalante nació en la ciudad de Durango en 1946, es autor de una vasta obra, él es ensayista, es crítico de arte, es poeta y es autor de algunos libros muy significativos como José Revueltas, una literatura del lado moridor, publicado en 1979. También de otros libros como La vanguardia extraviada y Elevación y caída del estridentismo, un libro que es referencial sobre todo en una conversación como esta. Las sendas perdidas de Octavio Paz es otro de sus libros y sin duda José Gorostiza, Entre la redención y la catástrofe, entre muchos otros libros y libros de poesía. Bueno, vamos a dar paso pues a esta redonda, los 100 años del estridentismo. Partimos con esa interrogante, ¿por qué seguir pensando en el estridentismo a 100 años de su nacimiento, a 100 años de ese grito de viva el mole de guajolote? Adelante, Jorge Bocanera, te escuchamos. Acá, buenas tardes. Agradezco esta invitación, esta convocatoria a José Ángel Leiva, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a debatir un tema tan sustancial como el movimiento estridentista, y contento de participar junto a Salvador Gallardo y Evodio Escalante. Voy a empezar diciendo que coincido con Evodio, he leído su libro, él analiza el aparato crítico que a través del tiempo relativizó en ocasiones y en otras descalificó al estridentismo. Y mi idea va por el lado opuesto, por el lado de valorizar, y voy a dar mis razones. El estridentismo fueron la primera expresión de la vanguardia latinoamericana en formar un grupo que además se diseminó por distintos estados de México. Fue un grupo situado en el cruce entre la renovación artística y la agitación social, porque agarró los coletazos de la Revolución Mexicana. Esta situación no se dio en todas las vanguardias. Además, destaco que fueron escritores, poetas, narradores, editores, militantes, periodistas,
críticos de arte, catedráticos, cronistas. Hay unas crónicas sobre Italia de Maples Arce muy interesantes, titiriteros, etc. Dejaron una producción muy relevante de libros, ¿no? Basta nombrar a Urbe, a Esquina, a La Señorita Etcétera, El Café de Nadie, el movimiento estridentista, y también revistas importantes, Irradiador, pero me parece muy importante a mí Horizonte, por el cóctel temático que tiene, que va de lo cultural a asuntos agrarios, a Sacco y Vanzetti, al antiimperialismo y a muchos temas. Ahora, como precursores, yo pienso que también se anticipan, por ejemplo, con Andamios Interiores, que es el primer libro publicado por un poeta de vanguardia en México. Además, es el primer libro traducido al inglés de un poeta de vanguardia. Se adelanta la película de Frank Land, ¿no? Que tiene un poco ese clima, que va a ser 2 años después, Metrópolis. Maples Arce, con sus lecturas de poesía en la radio, también se adelanta, con sus conferencias sobre el papel de la educación. Y es interesante que no fue un grupo para nada cerrado, porque se participaron e incluso orbitaron alrededor del estridentismo artistas y escritores tan importantes como Diego Rivera, Tina Modotti, Weston, Jean Charlotte, etcétera, etcétera. Otro punto que me interesa subrayar es que es Arqueles Vela, con su narrativa, que más allá del realismo costumbrista instala una línea de narrativa experimental con La Señorita Etcétera y El Café de Nadie. Y se adelanta mucho a novelas que van a aparecer con ese tono experimental, ese onirismo, en los años, hacia finales de los 30. Voy a nombrar a Pablo Palacios, El Ecuatoriano, a Coronel Urtecho con sus noveletas, El Hombre Símbolo y Narciso, a Juan Emar en Chile y otros. Evodio en su libro habla, cuando se refiere a la señorita etcétera, de una novela sonambúlica, perdón. me vino bien el término. De tintes oníricos, de hilación fragmentaria. Y yo me preguntaría si la novela Aura de Fuentes no le debe nada a La Señorita Etcétera. Bueno, para hablar de la narrativa en este sentido tendría que agregar a otro que se ubica como estridentista, otro escritor como Javier Icaza con su Panchito Chapopote del año 28, que se adelanta también a una narrativa, pensemos en los libros de Jorge Icaza, en Tuxteno de Vallejo, a una narrativa que apunta a denunciar el despojo de los recursos naturales en América Latina. Un punto más que quería anotar era que creo que uno de los motivos de las críticas adversas al estridentismo tan severas es que me parece que se leyeron más sus manifiestos y proclamas que sus producciones literarias, ¿no es cierto? Por eso se lo ascribe como que era una parodia, una imitación, o el hijo pobre, dijo Cardoso y Aragón, del futurismo. Y creo que para nada, porque tomaron distancia de esos movimientos, sobre todo del futurismo, tanto políticamente como artísticamente. Creo que todos los manifiestos de la vanguardia en Hispanoamérica han adolecido o tenían ese tono altisonante, provocador, que creo que fue un rasgo compartido por todas las expresiones de vanguardia del continente, y creo que eso dista mucho de la producción, de lo que escribía. Una cosa era lo que se decía y otra cosa era lo que se escribía. Creo que la importancia está en la producción. El grupo estridentista, aparte, no fue un grupo parricida, en tanto reconoce no solo a Whitman, sino que, bueno, tiene una relación con Tablada, con López Velarde, se volcaron a lo autóctono en una búsqueda muy interesante de identidad
a lo vernáculo, bueno, a difundir distintos asuntos de la vida popular incluso de México, y en ese sentido no quiero ir mucho más lejos, porque bueno, tendríamos que abrir el capítulo del estridentismo cuando en el año 25 se van a Jalapa. Pero sí quiero hacer notar algo muy cortito, para no alargar mucho lo mío, es que Vicente Quirarte, en una nota sobre el estridentismo, dice que el estridentismo fue un centro de irradiación también en la plástica. Y bueno, y ahí abro también un interrogante, si su influencia, las influencias son siempre difíciles de mensurar en literatura, en pintura, pero en el caso de la pintura, ¿hasta dónde llega? Si no llega a los años 60, pienso en Felipe Ehrenberg y todas sus propuestas de renovación y sus experimentaciones plásticas, y no sé si llega incluso al muralismo chicano. Bueno, yo quisiera dejarlo ahí en este momento, para que sigan los compañeros, retomar luego con otras, dialogando o tomando algunas cosas más que querría decir, ¿no? Sí, Salvador Gallardo, en su turno. Adelante, Salvador. Gracias. Muy buenas tardes a todos quienes nos están escuchando y viendo. Muchísimas gracias a José Ángel Leiva y a la gente de Cultura y de Ediciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por la invitación. Un abrazo con mucho cariño a Jorge, a Evodio, también a Roberto, muchísimas gracias por todo. Y a José Ángel, por supuesto, un abrazo también. Bueno, yo voy a partir de algo muy interesante que Jorge puso ahora en el ambiente. Y es la cuestión esta de que tal vez nos dice las lecturas que se hicieron del estridentismo, y entre ellas esas lecturas que lo veían como un hijo pobre de las demás vanguardias, de las vanguardias europeas, o que consideraban que el estridentismo no alcanzó sino a, de alguna manera, despertar alguna ondulación en la superficie adormecida de la literatura mexicana, como decía Javier Villaurrutia y después con él Cuesta, etc. Es decir, que el estridentismo no tenía más valor que ello. Nos dice Jorge, tal vez eso se debía a que los lectores de literatura en esa época y después, por supuesto, los críticos se han enfocado más en esta actitud luchadora, digamos, en esta actitud un poco incluso burlesca, que aparece, por supuesto, en los manifiestos, y no han leído con fuerza los libros, ni han visto con fuerza las obras plásticas de los estridentistas, y yo me atrevería a agregar, tampoco han escuchado las piezas estridentistas de Silvestre Revueltas. Me parece que de alguna manera es así. Y cuando se leyó el primer actual, el actual número 1, hace 100 años, que apareció hace 100 años, o bueno, en diciembre de este año serían los 100 años. Yo quiero retomar una frase en uno de los puntos de ese actual, que es el primer manifiesto del estridentismo, quiero retomar una observación que me parece muy interesante y que abona a esto que acaba de decir Jorge Bocanera. Una observación, por supuesto, de Maplesarse. Maplesarse cita a Paul Eluard y dice: una nueva literatura parte de un nuevo uso de la sintaxis. Y yo creo que la sintaxis no es solo el conjunto de caminos indirectos creados en cada poema,
en las obras plásticas o musicales para poner de manifiesto la vida en las cosas, es decir, esas fuerzas, esos trayectos, esos trazados que al ir de la vida al lenguaje configuran una obra, sino que la sintaxis es justamente el estrato en donde podemos ver las transformaciones en la literatura, en las artes plásticas o en la música contemporáneas. De ahí que justamente me parece que los estridentistas logran crear, sí, una velocidad sintáctica propia. Ese sería mi punto. Por supuesto, no hay que confundir esa velocidad sintáctica con la aceleración de los objetos técnicos, los automóviles, los claxones, los rascacielos, etc. Los estridentistas no trabajaron solamente reuniendo objetos técnicos propiamente modernos, sino me parece que la velocidad sintáctica tiene que ver con sus propios procedimientos. Pongo rápidamente 3 ejemplos. Uno, ciertamente los estridentistas siguen escribiendo con heptasílabos y cuando lo ligan con alejandrinos, pero si notamos la orientación de cada uno de esos, la orientación sonora, por ejemplo, la orientación sonora a partir de la acentuación, nos damos cuenta de que los alejandrinos o los heptasílabos están tratados de una manera completamente diferente. Y eso se debe, por supuesto, a esta velocidad sintáctica de la que estoy hablando. No solo se nota, por supuesto, en la orientación sonora de los versos, sino, por ejemplo, lo podemos ver también en el ámbito de las artes visuales, cómo el grabado de los estridentistas se zafa del didactismo, por un lado, ese didactismo popular tan cercano a la gran tradición del grabado mexicano, y por otra parte se zafa también de ese sentido un poco panfletario, ¿no? De el grabado mexicano, de la crítica social me estoy refiriendo. Si nos damos cuenta, hasta los 3 números de Irradiador, el sentido nacionalista no tiene espesor ni en los poemas ni en las obras plásticas de los estridentistas. Hay, por supuesto, una recuperación, como decía Jorge, de las líneas prehispánicas, por ejemplo, en el trabajo de Cuet, muy claro, pero esa recuperación de esa línea prehispánica no pasa por la búsqueda de una identidad nacionalista. Los estridentistas aborrecían el sentido de la identidad nacionalista, sobre todo hasta la época del Irradiador. Después, cuando se van a Veracruz, cambian un poco las cosas, obviamente por la cercanía con el gobierno de Heriberto Jara, pero no hay un sentido nacionalista. Y en cambio, para volver a la cuestión de los grabados estridentistas de Fermín Revueltas, de Alba de la Canal, sobre todo, los grabados de ellos están transidos por una velocidad distinta, que yo llamaría industrial. Los grabados ya no se pasan mano a mano en una hoja volante como los grabados de Posada, que tenía una velocidad sintáctica metabólica, sino ahora utilizan una velocidad sintáctica industrial. Es decir, los grabados se pegan en los muros, se colocan en los muros, justo como se hace con los anuncios comerciales. A mí me parece que eso es muy importante en el sentido de las aportaciones de los estridentistas. Y el tercer ejemplo que quería poner es el descubrimiento de la ciudad sensorial. Hasta los estridentistas, la ciudad era, en todo caso, una especie de
iba a utilizar un término escenográfico, era una especie de fondo, ¿no? Si uno lee los poemas del último López Velarde, ahora que también lo están celebrando en la UACM, si uno lee los poemas del último López Velarde, la ciudad no aparece. Y son poemas escritos 1 año o 2 años antes que los poemas de Maples Arce, que los primeros poemas de Maples Arce. La ciudad es solamente un decorado. También, por ejemplo, se puede ver muy claramente en pintura, ¿no? Hay algunos cuadros de Saturnino Herrán que presienten ya esa ciudad sensorial llena de dínamos, donde las máquinas sudan, llena de movimiento, etcétera. Pero la ciudad como tal, sensorial, no aparece en esos poemas. Tampoco aparece en los primeros poemas o en los primeros libros de los contemporáneos, sino que es un descubrimiento, me parece, de los estridentistas. Bueno, con estos 3 puntos termino tratando de mostrar que los estridentistas crearon una sintaxis, una velocidad sintáctica nueva, y que me parece, desde el ámbito de la crítica, no hemos podido mostrar exactamente cómo funcionaba, tanto en los versos como en las obras plásticas y en el periodo estridentista de Silvestre Revueltas. Hago solamente un pequeño paréntesis para mostrar que en esas obras de ese periodo estridentista de Silvestre Revueltas, no es que Silvestre Revueltas haya tomado únicamente los títulos de los libros de los estridentistas, Esquina, Prisma, etcétera, sino que la sintaxis estridentista le dedica quebrar con esa tonalidad romántica y generar una nueva tonalidad. Entonces, me parece que ahí está la cuestión de la sintaxis estridentista como una aportación, como una positividad que hay que estudiar en las obras particulares. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a escuchar a Evodio Escalante, y quiero aquí poner también en la mesa la presencia de Jean Charlot, un pintor de origen francés y mexicano también, que llega y se asombra justamente de esta atmósfera artística que se generaba en ese México postrevolucionario. Evodio, te escuchamos. Bueno, pues celebro, me produce alegría saber que la Universidad de la Ciudad de México celebra el centenario del estridentismo, que coincide también con el centenario de la muerte de López Velarde. A lo que ha dicho mi amigo Jorge Bocanera, yo quisiera sumarme en buena parte, porque en efecto el estridentismo surge un poco como parte del coletazo de la Revolución Mexicana, y quizás más que eso, porque la revolución no se había terminado, la revolución toma el poder y a partir de ahí empieza un proceso de transformación de las estructuras sociales que dura varios decenios. Y aquí sí, yo creo que yo reivindicaría el papel de Arqueles Vela, no solo como narrador, que ese lugar está totalmente establecido, sino también como ideólogo y teórico del estridentismo. Y él llega a decir en un libro que se llama Fundamentos de la Literatura Mexicana lo siguiente: nosotros fuimos los que le dimos un sentido estético a la Revolución Mexicana. Y yo creo que no se equivoca. Claro, yo creo que el estridentismo no es un tema cerrado, porque con el paso del tiempo vienen nuevas investigaciones, nuevos puntos de vista. Y yo el otro día me hacía esta pregunta de ¿cuál es la génesis del estridentismo? Y yo diría que hay 2 respuestas inmediatas que vienen a la mente, pero yo diría que esas respuestas son insuficientes. Esas 2 respuestas serían, bueno, el campanazo mundial de las vanguardias. Las vanguardias son un fenómeno internacional con una capacidad asombrosa de expansión, ¿no? Y en ese sentido, pues el hecho de que haya una vanguardia en México
corresponde a esa resonancia cosmopolita, digamos, ¿no? Pero nos estamos quedando con una causalidad externa. Las vanguardias vienen de fuera y aquí son retomadas. La otra explicación, creo que insuficiente, es la que da el mismo Maples Arce. Maples Arce dice que salió a la calle un día con ganas de torcerle el cuello a González Martínez, parafraseando un famoso soneto de tuércele el cuello al cisne, un soneto muy famoso de González Martínez. Y ese gesto es impresionante, y aquí sí quisiera yo diferir de Jorge, porque indica que en el nacimiento del estridentismo sí hay un afán parricida muy definido, muy delimitado. El gran poeta modernista de ese momento, y además el padre, o digamos la figura tutelar de muchos jóvenes que estaban empezando a escribir, era precisamente Enrique González Martínez. Entonces, torcerle el cuello a González Martínez implica un gesto parricida fundamental que yo creo que sí va a marcar el destino posterior en las siguientes décadas del estridentismo, porque da la casualidad que los escritores del grupo contemporáneos, donde está Torres Bodet, donde está Villaurrutia, donde está Gorostiza, donde está Bernardo Ortiz de Montellano, y donde está, esto es sintomático, el hijo de Enrique González Martínez, que es Enrique González Rojo, todos ellos están creciendo literariamente a la sombra de González Martínez. Es más, están escribiendo como imitadores de González Martínez. Entonces, el párrafo final del manifiesto de Maples Arce contiene un elemento de agresividad muy pocas veces visto en la historia de nuestra literatura, porque se habla de una serie de lamecazuelas literarios que se alimentan con los estilicidios caducos de Enrique González Martínez. Hay un ataque furioso. Yo creo que eso decide el destino posterior del estridentismo, porque este grupo de los contemporáneos empieza a tomar fuerza y posiciones políticas dentro del México revolucionario y excluye, por principio, cualquier cosa que tenga que ver con el estridentismo. Pero más allá de esto, me pregunto yo, ¿cuáles son las causas endógenas del estridentismo? Y yo creo que son dos. Primero, Diego Rivera, y segundo, López Velarde. Y voy a explicar por qué. El joven Maples Arce, antes de ser estridentista, ya practicaba asiduamente el periodismo cultural y se había especializado en escribir acerca de los nuevos pintores mexicanos. Y justamente en mayo de 1921, antes de que muriera López Velarde, por cierto, llega a México de Europa Diego Rivera a iniciar su trabajo como muralista que todos conocemos. Pues bien, una de las primeras cosas que hace Maples Arce es ir a entrevistar a Diego Rivera y hacerse amigo de él. Y entonces, pues Diego Rivera, con su experiencia europea, y con su participación, hay que decirlo, en la revista americana, que publicó solamente un número, dirigida por Siqueiros, y donde hay colaboraciones de Diego Rivera. O sea, Diego Rivera, uno puede suponer, cuando menos es la tesis de Carla Surián, y yo creo que me parece muy creíble, que en esas conversaciones y en esa amistad incipiente con Diego Rivera, es Diego Rivera el que le dice, tenemos que hacer vanguardia, no hay de otra, ¿no? Y justamente una comprobación de eso es que hay ciertos párrafos en el manifiesto de Maples Arce que se parecen asombrosamente al manifiesto de David Alfaro Siqueiros publicado en la revista
que ya mencioné. Entonces, es el incipiente muralismo mexicano, porque habría que reconocer de antemano que los pintores estaban a la vanguardia, antes que los escritores. Entonces, yo sí creo que la presencia de Diego Rivera fue un impulso inicial muy poderoso para que Maples Arce escribiera y publicara su manifiesto estridentista. Pero el otro polo de esta génesis endógena, esta causalidad endógena del estridentismo, pues es Ramón López Velarde. Eso lo hemos tenido totalmente oculto porque quizás nos han faltado luces o ha faltado el enfoque apropiado. Pero los signos de rebeldía literaria que hay en México antes del estridentismo se reducen a uno solo, y lo voy a mencionar. López Velarde publica en 1919 su segundo libro, un libro extraordinario que se llama Zozobra. Pero el libro se abre con un poema no de López Velarde, sino de un amigo muy cercano a él, que es el escritor que ya viene del modernismo, un escritor mayor, por supuesto, que se llama Rafael López. Ese soneto que se antepone en Zozobra es una burla sangrienta de la Academia Mexicana de la Lengua. Yo quiero preguntar, ¿cuándo han visto ustedes que un poeta inicie un libro de poesía burlándose de la Academia Mexicana? Me parece un gesto antiautoritario, un gesto rebelde, que está propiciado por esta situación revolucionaria y que López Velarde, con todas sus contradicciones, está también ya enarbolando, ¿no? Este es un primer punto. O sea, digamos, yo me atrevería a decir que este poema en Zozobra anticipa de alguna manera el manifiesto de Maples, que también es absolutamente contra la academia, ¿no? Y segundo, es que no hemos puesto atención a que en sus libros de memorias, Soberana Juventud, Maples Arce cuenta que él era amigo de López Velarde, que lo iba a ver a su departamento y que los domingos solían salir a la calle de Orizaba para ver salir a las niñas guapas de la misa, a recrearse la vista con estas niñas que estaban ahí. Entonces, y quizás un paso intermedio que también tenemos un poquito oscurecido es cómo reacciona la institución literaria ante la publicación de sus obras. Hay que recordar que López Velarde era muy cercano al círculo de González Martínez, tan cercano que habían hecho juntos en 1917 la revista Pegaso. Hasta ahí todo parece embonar dentro de la tradición, pero, por supuesto, González Martínez se siente personalmente aludido con la publicación de Zozobra, porque ve no solo una sintaxis velardiana que está yendo más allá del modernismo que él está practicando, sino ese ataque a la academia al que ya me referí antes. Y la respuesta de González Martínez, que está en uno de los tomos de las obras de este miembro del Colegio Nacional, es furibunda, es una reseña violentísima atacando a López Velarde por sus excesos estéticos, pero en el fondo también creo yo, aunque eso no lo menciona, por sus ataques imperdonables a la academia. Entonces, yo creo que esa rencilla oculta ahí entre González Martínez y López Velarde se le trasmina en las pláticas que tiene este último con Maples. Y eso es lo que creo yo que va empujando a Maples Arce a hacer una declaratoria tajante en contra del statu quo. Entonces, yo sí diría que el estridentismo tiene dos raíces profundas en dos momentos muy fuertes de la cultura mexicana.
regresando a lo de la pintura, ya el crítico de arte Serge Fauchereau ha señalado que el muralismo mexicano es una especie de relevo del estridentismo. O sea que lo que está poniendo de relieve Fauchereau es que entre el muralismo y el estridentismo hay una línea de continuidad, y creo que está corroborada por las cosas que dije al principio. Pero también veríamos cómo el estridentismo continúa algo que ya estaba en germen en López Velarde. Entonces, no es la vanguardia estridentista no es una vanguardia de exportación o no obedece simplemente a causas extranjeras que por supuesto pesan, sino que está gestando al interior mismo de las corrientes literarias que se están dando en el país. Y quisiera recomendar, ya que he hablado del magnífico manifiesto de Maples Arce, que es lo mejor que llegó a escribir quizás, bueno, también algunos poemas, hay una película de Julian Rosenfeld que se llama Manifesto. No sé si la han visto. Yo recomendaría que se viera esta película protagonizada por Cate Blanchett, donde hay una escenificación del manifiesto estridentista de Maples Arce, y es una escenificación extraordinaria. Y me parece que a 100 años del movimiento estridentista, este es uno de los mejores homenajes, porque se coloca el estridentismo al lado de muchos otros manifiestos que cambiaron el panorama del arte, pero también de la sociedad. Por cierto, la película inicia también con una puesta en escena del manifiesto comunista de Marx y de Engels. Es lo que yo diría. Muy bien. Bueno, pues ahí están expuestos los puntos de vista de Evodio. Jorge está pidiendo la palabra. Adelante, Jorge. Muy interesante, Evodio, sobre todo las raíces que ves del estridentismo en Diego Rivera, en Ramón López Velarde. Yo lo dije eso, que me parecía que no quería marcar esa cuestión que está en todas las vanguardias como gesto, más que como producción, que es el parricidio, porque, como tú dijiste, no solamente se visitaban con López Velarde, sino había una relación también contablada. En la revista Horizonte publican a muchos poetas clásicos, publican a Barrett también. Bueno, yo no veo ahí un gran parricidio. No me interesa tampoco el tema del parricidio como central, me interesa la producción. Y creo que el enfrentamiento, obviamente el enfrentamiento por la homofobia y por el machismo del estridentismo, se provoca un enfrentamiento, es evidente, con los contemporáneos, eso es evidente. Y también en la crítica he visto. Estaba hojeando una revista Plural, la 123 de 1981, dedicada al estridentismo, que salió en diciembre de ese año, unos días después del fallecimiento del padre de Salvador, justamente, como dicen ahí. Y lo presenta al estridentismo, fíjense qué raro, dice, como que era la renovación y el impulso, y los contemporáneos era la sabiduría. Me parece terrible presentar a un movimiento ya desde el vamos como si uno fuera el músculo y el otro fuera el cerebro. Hasta haciéndole un homenaje se estaba cayendo ahí en una cuestión, me parece a mí, falsa. Y quería decir este dato que me parece interesante, que con 50 años de distancia, dos jóvenes de 20 años, que después van a ser escritores relevantes, por lo menos conocidos, muy conocidos, entrevistan o escriben sobre siguiendo con la valoración del estridentismo, escriben sobre el estridentismo. Porque Jorge Luis Borges, en el año 23, en la revista Proa, escribe sobre andamios interiores y dice, entre otras cosas, habla de rejuvenecidas metáforas, variedad de sensaciones logradas, un estilo generoso de imágenes preclaras,
buen uso de los adjetivos. Dice, Andamios Interiores resaltará como vivísima muestra del nuevo modo de escribir. Pero además Borges, en el prólogo de la antología que hacen con Alberto Hidalgo y Vicente Huidobro, el índice de la nueva poesía americana, lo nombra a Maples Arce como el compañero Maples Arce que apura la avenida Juárez en un trago de gasolina. 50 años después, en el año 76, también para la revista Plural, Roberto Bolaños a los 20 años entrevista a Maples Arce, Liz Arzubide y Arqueles Vela, que estaban vivos en esa época y que yo también los conocí. Y es interesante cómo también le reivindica el movimiento y dice algo interesante, que algunos poetas del movimiento que él está haciendo, que está muy basado en el estridentismo, el infrarrealismo, que son intercambiables los versos de Peguero, por ejemplo, dice él, del infrarrealismo, con Maples Arce, ¿no? ¿Cómo está eso? Ahora, yo creo que hubo una influencia, no solamente en la pintura, como ya se dijo, en la música, en la literatura, del estridentismo, y bueno, eso es difícil de mensurar. Con respecto a lo que dijo Salvador, yo concuerdo, pero eso de velocidad sintáctica me queda un poco en el aire, porque siempre es difícil definir a la poesía. Vallejo decía que más allá de la nomenclatura que usaban las vanguardias, palabras como radio, jazz band, bueno, los medios de transporte nuevos, el jazz, etcétera, etcétera, lo que había era nuevas metáforas. Y yo pienso que en los libros de los estridentistas encontramos muchas imágenes muy fuertes, muy interesantes, que van más allá de lo que se estaba escribiendo, son asociaciones diferentes. Y eso me parece interesante. Yo creo que Urbe es un gran libro. Mevodio dice que le gusta mucho el manifiesto, que fue lo mejor que escribió Maples Arce, pero Maples Arce, inclusive en sus crónicas, la crónica de Italia, donde tiene que lidiar con esa Alemania, con esa Italia fascista y con los funcionarios fascistas, es muy interesante cómo cuenta eso al tiempo que va viendo lo que queda en esa Europa, de los museos, de las pinturas. Es muy interesante también esas minucias que él cuenta, ¿no? como cronista. Así que, bueno, me parece muy interesante cómo vamos redondeando el tema. Bien, pues no sé si alguno de ustedes quiera comentar algo más. Bueno, me gustaría decir, aunque creo que está implícito, que sí, que el estridentismo logró reunir, pues no nada más a escritores, sean poetas o narradores, también están los pintores, están los músicos. Entonces es un movimiento muy, muy completo. Y en efecto, pues incluso los hermanos Revueltas tienen una participación definitiva en el estridentismo, y esto queda claro sobre todo en el caso de Fermín Revueltas, que es el que maneja todo el aparato de imagen de la revista Irradiador, que Salvador, aquí presente, y yo tuvimos la oportunidad de reeditar modernamente, porque era una revista que se consideraba perdida. Mucha gente decía que esa revista no había llegado a existir, que era una especie de leyenda urbana. Afortunadamente, Salvador logró rescatar en los archivos familiares los 3 ejemplares de esta revista y pudimos hacer una edición donde, por cierto, participó también el crítico de arte Serge Focherot con un texto. Y aquí se ve, en la revista Irradiador, se ve la apertura que tenían los estridentistas y su contacto incluso con vanguardistas de otros países, porque allí aparece por primera vez en México un poema de Jorge Luis Borges, por decir algo, ¿no? No son los contemporáneos, sino los estridentistas los primeros que publican a Borges en México. Y bueno, es que no sé, hay tantos temas que trabajar en este asunto del identismo. Tenía una idea, pero se me ha borrado, así es que paso la palabra.
Sí, Salvador, adelante. Yo solo quisiera acentuar esto, es decir, acentuar el estudio de los registros de creación sintáctica en las obras de los estridentistas me parece importante, tan importante como las cuestiones genealógicas o las cuestiones de influencia, porque creo que si algo podemos ver de las vanguardias en el mundo, si algo tenemos claro hoy, es que no hay de ninguna manera creación de palabras, de formas, de ritmos, de atmósferas e incluso de posturas político-literarias que valgan al margen de los efectos de sintaxis, ¿no? Como decía Jorge, de los efectos de creación en los poemas, desde los cuales transcurren los poemas de Maples Arce, de Germán Lis, de mi abuelo, o los cuadros y los grabados de Alba de la Canal, de Fermín Revueltas, de Germán Cueto, de Leopoldo Méndez, o las piezas, por supuesto, musicales de Silvestre Revueltas. A mí me parece que ese aspecto lo hemos descuidado en la crítica. Repetimos todavía eso, a lo cual aludía en mi primera intervención. Los estridentistas escribían en heptasílabos, ¿no? Muchos críticos hoy se siguen burlando, es decir, se decían vanguardistas y escribían en heptasílabos y en alejandrinos. Por supuesto que las formas, desde el punto de vista literario, sintáctico, las formas literarias, el soneto, el alejandrino, etcétera, no están por fuera de sus variaciones, es decir, de la práctica cotidiana. Eso lo sabe cualquier poeta, ¿no? No puede escindirse como tal. Y en ese sentido, por ejemplo, Mondrian ya en 1921 decía, lo que tenemos que hacer es abolir las formas, ¿no? Y es uno de los puntos que recalca Maples Arce continuamente en el primer manifiesto. Nosotros ya no trabajamos con formas, lo que hacemos es capturar fuerzas, ¿no? Ahí está el signo de mutación de las vanguardias con relación a los modernismos. Los modernismos capturaban todavía formas, el arte vanguardista, creaban formas, el arte vanguardista lo que hace es capturar fuerzas, ¿no? Y disponerlas en un espacio otro, en un espacio acontecimiental. Mondrian decía eso, la sustitución de la forma por un medio plástico universal, ¿no? Me parece que no es gratuito que justamente Maples Arce, en uno de los puntos de ese manifiesto, retome justamente la frase de Claudel, ¿no? La poesía se juega siempre en el ámbito sintáctico. Un nuevo arte implica la creación de una nueva sintaxis, ¿no? Eso me parece que es muy importante y creo que habría que trabajar más desde ahí, por supuesto, al lado, como digo, de las investigaciones genealógicas o de las investigaciones sobre las influencias en el México de esa época, ¿no? Sí, yo comparto este interés de mi amigo Salvador Gallardo por el aspecto sintáctico. Quizás nos falta trabajar ese aspecto. También se requieren miradas muy finas para ir por ese lado. Sin duda siempre hay cosas pendientes y por elaborar y por descubrir. Pero yo quisiera, quizás un poco para matizar algo que dije en mi intervención, porque sí, yo creo que el manifiesto de Maples es un documento extraordinario, de una riqueza sensacional. Ahí está el dadaísmo. Maples recoge incluso una frase de un millonario norteamericano que tenía dos cualidades muy peculiares. Primero, era un poeta dadaísta, y segundo, era quizás el mejor amigo que tuvo Duchamp en los Estados Unidos. Es el millonario que le compró toda la obra a Duchamp. Bueno, este poeta millonario decía, mis poemas solo durarán 6 horas. También ahí vemos una cosa antiformal,
sea, una cosa explosiva, ¿no? Pero para abonar a la enemistad que se volvió eterna entre los contemporáneos y los estridentistas, quiero yo decir algo que también creo que no se ha visto. Los propios contemporáneos no eran tan homogéneos entre sí y siempre hubo desde los años 20 una buena relación entre José Gorostiza y Maples Arce. Si revisamos estas revistas de los años 20, hay los contemporáneos, que todavía no se llamaban así, publicaron en esos años una revista que se llamaba La Falange. Y ahí hay una reseña de José Gorostiza acerca de andamios interiores de Maples Arce. Y es una reseña receptiva, elogiosa, ¿no? Y da la casualidad que muchos años después, tanto Maples como Gorostiza ingresan al servicio diplomático. Y los dos coinciden en Roma. Y es la época en que Maples Arce, que trae la espinita clavada porque le molestó muchísimo la forma en que lo tratan a él en la Antología de la Poesía Mexicana Moderna de 1928, tiene la idea de hacer una respuesta y la hace. Publica en 1940 en Roma, la Poligráfica Tiberina, su propia antología de la poesía mexicana moderna. Y yo aseguraría, hay ataques durísimos ahí en esa contra Salvador Novo y sobre todo contra Javier Villaurrutia, ¿no? Pero no ataca a José Gorostiza, porque son compañeros de trabajo y son amigos. Y yo hasta podría sospechar, a nivel de hipótesis, que Gorostiza colabora en la elaboración de esa antología, porque Maples recoge un poema muy poco conocido del fallecido Enrique González Rojo, el hijo de González Martínez, que se llama Estudio en Cristal, y que creo que es la pieza maestra que deja a la posteridad este poeta. Y ese poema aparece ahí en la antología que hace Maples Arce. Pero ese texto, estoy seguro que solamente lo pudo haber obtenido a través de un amigo de González Rojo, y ese amigo era José Gorostiza. Entonces ahí se van trabando una serie de amistades. No todo es contraposición entre estridentistas y contemporáneos, también hay un aspecto donde coinciden y hay una amistad que dura, yo creo que toda la vida. Y por último, debo decir que para mí el gran poema del estridentismo pues es Urbe, en efecto, para balancearlo de que el gran escritor Maples escribió el manifiesto, bueno, pero también escribió Urbe, que es un texto provocador, desde el subtítulo, ¿no? Superpoema bolchevique en 5 cantos. Y ahí hay ya un ataque, en efecto, contra los escritores homosexuales, con dedicatoria al grupo de los contemporáneos. Muy bien, pues nos vamos acercando al final. Si tienen ya algunas observaciones, conclusiones, adelante, Jorge. Sí, por supuesto. Me parece muy rica la mesa, el abordaje. En efecto, en Italia, Maples Arce creo que era jefe de Gorostiza en este aspecto de la diplomacia. Me interesaba reivindicar, seguir con este asunto de por qué lado los argumentos de contrariar una crítica tan feroz que hubo contra el estridentismo. Yo había notado muchas acá, pero obviamente que no da el tiempo, pero quería decir una cosa una de Guillermo Sucre, que en la Antología de la Poesía Hispanoamericana dice, se pregunta si hubo vanguardia en Latinoamérica, que fue una cosa más o menos pintoresca, y dice que el estridentismo de Manuel
Apples, pone Apples, escribe mal el nombre, Apples Arce, dice que fue una versión hispanoamericana del futurismo y esto es lamentablemente paródico. Y yo voy a insistir contra todo este tipo de crítica que me parece también un poco ligera, severa y a la vez ligera, que si miramos la producción de la vanguardia, desde los grandes como Girondo y Huidobro hasta los movimientos que hubo después, como el movimiento Vanguardia en Nicaragua, los nuevos en Colombia, etcétera, etcétera, hubo momentos felices y hubo desmesuras y hubo manifiestos a veces fuera de lugar, etcétera, etcétera, proclamas. Pero sigo insistiendo que lo más importante es que vayamos a los libros, a la escritura, a sus libros de poemas, a sus libros de narrativa, y ahí es donde yo encuentro verdaderos valores que hacen que reivindiquemos al movimiento estridentista en ese aspecto. Claro que hay otros, ¿no? Como editores, como se dijo acá, en la pintura, en la música, etcétera, etcétera, como un movimiento todavía a descubrir inclusive. Gracias. Adelante, Salvador, para ir concluyendo. Para concluir, bueno, primero agradecerles que hayan estado con nosotros en esta conversación y de nuevo a todos ustedes. Bueno, yo creo con Jorge que hay muchas cosas, muchos hilos que seguir descubriendo y otros que habrá que de alguna manera anudar de una forma distinta. Por ejemplo, de lo que hay que trabajar es el teatro. Cuando menos hay, con la aparición hace muy pocos años en la universidad, en la editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la Venus Trunca, una obra de teatro de Salvador Gallardo, que se anuncia ya en 1925 en el Pentagrama Eléctrico. Hay un anuncio al final que dice próxima edición de las ediciones estridentistas, la Venus Trunca, y que desafortunadamente no se publica en ese momento y queda inédita hasta hace unos pocos años que la publicó la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Venus Trunca. Pero también está la obra de teatro sobre la que Fouchereau habla extensamente en el libro de Germán Cueto, una obra de teatro de Germán Cueto. Fouchereau dice que es una obra beckettiana. La Venus Trunca, que ya leyó Evodio Escalante, tiene un final, por ejemplo, entre dadaísta, y luego con una deriva tipo ionesco, o también tipo Beckett, muy, muy interesante, donde se quiebra el escenario, aparece el público opinando, etcétera, etcétera. Y luego está la obra también de Germán Liszt. Entonces, sin sumarle todas las obras de Cueto para la cuestión del teatro guiñol. Me parece que ahí hay también una mirada que podría ser muy interesante, que podría renovar ciertas cosas, leer las obras de teatro juntas, las obras de teatro estudiantistas, pues podría ser una buena invitación para continuar con este tipo de encuentros entre nosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, Jorge Bocanera, Salvador Gallardo Cabrera, Evodio Escalante, por su presencia aquí. Creo que ustedes abren ya un cauce para una discusión muy fértil. Creo que tenemos ya aquí una serie de cuestiones muy interesantes, nos hacen pensar sobre esa plasticidad, sobre esa musicalidad, esa sintaxis de la que hablaba Salvador Gallardo, e iniciamos pues una reflexión sobre el estudiantismo, sobre su permanencia aún en nuestra investigación, como decía Evodio, y pues estamos aquí. Muchísimas gracias a todos, a nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a nombre de Publicaciones, les agradezco mucho su participación. Muchas gracias.